Rector de la Universidad Nacional de Loja, estimado licenciado Augusto Montaño, profesor de la materia de Estadística. Mi nombre es Gerson Japa, estudiante de la mencionada universidad de la carrera de Contabilidad de Auditoría para la LOB, ciclo primero. A continuación daré a conocer el desarrollo de la tarea práctica experimental de la unidad 2. A medida que se desarrolla en introducción, desarrollo, conclusiones y la bibliografía. En la introducción tenemos que en este caso estudiaremos los datos de estaturas de un grupo de estudiantes. Aquí cabe recalcar que lo haremos de una manera muestral o una estadística muestral, ya que no estamos estudiando a todos los estudiantes, no estamos estudiando las historias de todos los estudiantes del medio educativo, sino a un grupo específico. También aquí cabe mencionar que vamos a hacer ejercicios relacionados con las medidas de tendencia central, que es la moda mediana y la media, y las de dispersión que corresponden a varianza y desviación estándar. Y en el desarrollo del ejercicio tenemos que la tabla de frecuencias, para poder formar una tabla de frecuencias debemos primero sacar el rango de los números intervalos y la amplitud. El rango es valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso es 178 menos 145, que es igual a 33. Los números de intervalos, que es igual a 1 más 3,322, logaritmo del total de datos, que en este caso es 30, dándonos el número de intervalos 5. Y la amplitud, que es la división de los rangos para la números de intervalos, que en este caso es 33 dividido por 5, da una amplitud de 7. Teniendo estos datos ya especificados, vamos a formar en total 5 intervalos, cada uno de 7 números. El primer intervalo va a ser el 145 a 151, el segundo de 152 a 158, el tercero de 159 a 165, el cuarto de 166 a la 172 y el quinto de 173 a 179. Aquí debemos sacar las marcas de clase de cada intervalo. El primero equivale a 148, 155, 162, 169 y 176. Para conseguir la marca de clase de cada intervalo, realizamos la siguiente operación. Dividimos el límite inferior más, sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos para 2. También tenemos que sacar la frecuencia absoluta, que no es más que las veces que se repite los números o la cantidad de números que hay dentro de cada intervalo. En el primer intervalo tenemos que la frecuencia absoluta es de 6, en el segundo de 6, en el tercero de 10, en el cuarto de 4 y en el quinto de 4. La frecuencia absoluta acumulada es la que sumamos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta siguiente. Al final nos tiene que dar el número total de datos, como en este caso que nos da 30. Con eso confirmamos que está bien. La frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos, que en este caso el primer intervalo es 6 dividido para 30, y así seguimos con cada intervalo. 6, el segundo 6 dividido para 30, el tercero 10 dividido para 30, el cuarto 4 dividido para 30 y el quinto 4 dividido para 30, dándonos una unas frecuencias relativas del primer intervalo 0,20, del segundo 0,20, del tercero 0,33, del cuarto 0,33 y del quinto 0, del cuarto y del quinto nos da el 0,13 del cuarto y 0,13 del quinto. Esto también lo podemos multiplicar por 100 para que nos salgan porcentajes, tanto como en número natural como en porcentaje. En número natural nos tiene que dar de respuesta 1 y en porcentaje nos tiene que dar respuesta 100 para saber que hemos hecho bien el cálculo. En la frecuencia relativa acumulada no es más que como la anterior, como la frecuencia absoluta acumulada, la suma de la frecuencia relativa anterior más la siguiente frecuencia relativa, que asimismo para comprobar que está bien, en el último intervalo nos tiene que dar 1 en números normales y es el 100% en porcentaje. Con estos datos continuamos a desarrollar las medidas de tendencia central. En el caso de las medidas de tendencia central necesitamos tener un dato más para calcular la media, la mediana y la moda. En el caso de la media necesitamos obtener la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas de cada intervalo.
En este caso obtenemos que de la primera intervalo tenemos que la marca de clase es 148, multiplicado por su frecuencia absoluta, que es 6, nos sale 888. Y así procedemos a hacer de la segunda. La marca de clase es 155 por su frecuencia absoluta, que es igual a 6, nos sale 930. La tercera nos sale 1620. La cuarta, 676. Y la quinta, 704. Ahora, sumamos todos estos resultados, dándonos como resultado 4818. Este dato lo utilizaremos a continuación, ya que la media aritmética posee la siguiente fórmula: sumatoria de las marcas de clases por las frecuencias absolutas dividido por el número total de datos, que en este caso es igual 4818 dividido para 30, que nos sale una media aritmética de 160,6 centímetros. La mediana, en cambio, viene por la siguiente fórmula: límite del intervalo donde encontramos la media aritmética más, abremos paréntesis, número de datos totales dividido para 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está el intervalo, anterior al intervalo de donde se encuentra la mediana, dividido para la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana aritmética por la amplitud. En este caso, antes de aplicar esta fórmula, debemos saber dónde se encuentra o qué valor es el valor central, que en este caso para eso dividimos n dividido para 2, o número total de datos dividido para 2, que en este caso sale 30 dividido para 2 a 15. Buscamos si el 15 se encuentra en las frecuencias absolutas acumuladas. Si no se encuentra, buscamos el número siguiente a este. El número siguiente a este caso sería 22. Significa que en el tercer intervalo se encuentra nuestra mediana aritmética. De aquí sacamos los datos para aplicar la fórmula, que es igual, mediana aritmética es igual al límite del intervalo de la mediana 150, límite inferior, que es igual a 159 más, abremos paréntesis, no, número de datos dividido para 2, que es 15, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo de la mediana, que es 12, dividido esta resta para la frecuencia absoluta frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que es 10. Multiplicado todo esto por 7. Esto nos da como resultado 161,1 centímetros. Hemos conseguido la media. Ahora consigamos la moda. La moda, como bien dice su palabra, es la frecuencia absoluta que más se repite. En este caso, la frecuencia absoluta que más se repite es el 10, que podemos ver que se encuentra en el mismo tercer intervalo de la media. Aplicamos su forma. Moda es igual al límite de la moda aritmética, límite inferior de la moda aritmética, del intervalo de la moda aritmética, que es 159, más 10, que es la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la moda, que es 6. Abajo dividido para igual 10 menos 6 más la 10, solo que aquí cambia. Aquí ya no es la frecuencia absoluta, es la siguiente al intervalo, que sería 10 menos 4 por la amplitud, que es 7. Esto nos da como resultado 161,8 centímetros. Hemos conseguido las medidas de tendencia central, media, mediana y la moda. Ahora pasemos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión no es más que la varianza y la desviación estándar. Para la varianza necesitamos calcular, ya que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de la varianza necesitamos saber ahorita la sumatoria de la frecuencia absoluta de la frecuencia absoluta de los intervalos por por la marca de clase menos la mediana elevado al cuadrado. Como bien dice, para eso primero sacamos la frecuencia absoluta multiplicada por su marca de clase menos la mediana elevado al cuadrado de cada intervalo. Del primer intervalo tenemos
que la, que la frecuencia absoluta es 6. Esta, abrimos paréntesis y ponemos la marca de clase que es 148 menos la media aritmética que es 160,6 que le hemos sacado del anterior ejercicio, potenciado al cuadrado, dándonos como resultado 952,56. El siguiente nos da 178, 188,16, la tercera 19,6, la cuarta 282,24 y la quinta 948,64, dándonos como resultado una suma total de todas estas operaciones de 2391,2 que lo reemplazaremos en la fórmula de la varianza, ya que la fórmula de la varianza nos dice, en este caso, varianza muestral, porque como dijimos al principio, no estamos utilizando una población, sino un porcentaje o un grupo nomás. Es igual a la frecuencia al resultado de 2391,20 dividido para el número total de datos, que es 29, menos número de datos total, que es 30, menos 1. Esto reemplazando tenemos que es igual a 2391,2 dividido para 30 menos 1, dándonos como resultado 82,45 centímetros al cuadrado. Una vez obtenido la varianza, pasemos a la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de nuestra varianza, que en este caso la raíz cuadrada de 82,45 centímetros al cuadrado es 9,08 centímetros. Hemos conseguido las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Como conclusión, podemos decir que la estatura central de este grupo de estudiantes, del que pertenece a un estudiante, del que debajo de él está y tanto arriba de la edad, es de 161,1 centímetros. Porque no se coge la medida de la media, porque ese es un promedio. De la moda, porque esa es una repetición de un dato que cuántas veces se repite. Significa que debemos coger el valor de nuestra mediana aritmética, que es 161,1 centímetros. Otra conclusión es que existe una variación de 9,8 centímetros entre cada dato, ya que esto es lo que se diferencia entre cada y es el porcentaje en torno al cual giran dentro del valor central. Y finalmente podemos decir ya una resolución apegada al ejercicio del que hemos resuelto, que saber esta información permite a las instituciones tener o plantear estrategias basándose en una idea mínima de lo que se podría hacer para mantener un buen equilibrio o una buena convivencia entre todos los estudiantes, ya que tienen que ver también cuáles deberían ser las medidas que tienen que tener por los estudiantes que hay más pequeños y por los estudiantes que hay más grandes. Por eso también cabe recalcar aquí que esto no es una muestra o un dato global, sino es de una muestra porque no cogemos todos los, sino solo un grupo. Finalmente tenemos las bibliografías. En este caso he cogido de 6 fuentes. Estas 6 fuentes me han servido para tener idea de cómo utilizar las fórmulas y cómo saber aplicarlas en un ejercicio. De mi parte, agradezco por la atención prestada y que tengan una buena noche y gracias a todos ustedes.